La realidad es que el descontento social fue expresado por primera vez por los artistas que redactaron y firmaron el manifiesto Refus Global en contra del gobierno autoritario y conservador de Maurice Duplessis en agosto de 1948. Un texto incendiario que se opone a la regla del miedo uniforme, a la falta de libertad y la falta de espontaneidad. El mandato de Maurice Duplessis, que va de 1945 a 1960, es conocido como la Gran Oscuridad. Quebec era una sociedad muy jerarquizada entre una masa de trabajadores francófonos y una clase dominante industrial compuesta por anglófonos. Y es el clero francés en la provincia quien tiene la hegemonía de las escuelas, las universidades, que eran de uso exclusivo para las clases privilegiadas, la salud y la moral. La sociedad quebecoa está compuesta por los descendientes de los franceses que colonizaron la Nueva Francia hasta 1763. En esta fecha, tras perder la guerra de los 7 años en contra de Inglaterra, los franceses firmaron el Tratado de París, dejando a sus colonos a merced de los ingleses. Los franco-canadienses, además de sufrir deportaciones, acoso y pérdida de sus posesiones, se vieron obligados a someterse a las leyes y a las instituciones inglesas. Lo único que conservaron como concesión fue su religión. La lengua y la religión católica eran el corazón de la herencia francesa de los quebecois y motivo de risas y burlas por parte de los canadienses ingleses. Lo irónico es que fue la Iglesia Católica quien impidió asimilación al promover el aumento de la población francesa, forzando la procreación y preservando el francés en sus instituciones educativas. La Francia es un país que seduce el imaginario de los quebecois porque la ven como una gran nación libre y progresista que contrasta con la pobreza y la mediocridad de la cultura canado-francesa. Lo que no asimilaban es que lo que habían adoptado de la cultura francesa era un modelo antiguo. En Europa se había quebrantado el monopolio de la educación sustentado por el clero católico, mientras que en Quebec el clero seguía dirigiendo el sistema escolar, la censura, los medios de comunicación y sobre todo los servicios sociales, que eran programas estrechamente ligados al gobierno. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay una explosión económica en todo el mundo occidental, pero con el aumento de la riqueza se acentúa el contraste entre las clases sociales. En el ámbito de la economía prevalece la teoría keynesiana que promueve el estímulo de la economía por parte del Estado. Esto hace que la lucha de los partidos políticos tenga como prioridad hacer ofertas cada vez más atractivas para la población. A pesar de que durante el gobierno de Maurice Duplessis hubo más entradas de dinero que salidas y que las arcas públicas eran positivas, lo que más se recordaba de sus 16 años en el poder fue su anticomunismo, la lucha feroz contra los sindicatos y la defensa de la lengua francesa, además de su cercanía con el clero conservador para hacer frente al poder central de Ottawa. Súbitamente y en plenas funciones muere Maurice Duplessis el 7 de septiembre de 1959 y es reemplazado por otro miembro de su partido, Unión Nacional, Paul Sauvé. Sin embargo, los vientos de cambio empiezan a ser evidentes y justo con este sucesor inesperado, porque Paul Sauvé declara el famoso désormais, que significa de ahora en adelante. De ahora en adelante va a hacer cambios, especialmente en lo referente a la educación y asuntos públicos. De ahora en adelante habrá una serie de reformas. De ahora en adelante. No obstante, solamente 5 meses después de la muerte de Duplessis, Sauvé muere también el 2 de enero de 1960 y su sucesor, Antonio Barrette, no es capaz de seguir las reformas que su predecesor había anunciado. De cara a las próximas elecciones que se avecinan, los miembros de Unión Nacional eran percibidos como más rurales y menos preparados, mientras que los liberales eran más jóvenes pero más educados y trabajaban para ofrecer propuestas que se identificaban con los intereses de la mayoría de los quebecois y su idea de cambio.
A pesar de que en 1960 en el plano federal solo había 6 funcionarios quebecois contra 163. En Quebec, el líder del Partido Liberal de Quebec, Jean Lesage, ganó las elecciones. Los revisionistas aseguran que fue el comienzo de la Revolución Tranquila. Lo que pasa es que la Revolución Tranquila fue más notoria porque con un equipo conocido como l'Équipe du Tonnerre, bajo el eslogan de Maître chez nous, quiere decir jefes de nuestro hogar, el gobierno tomó control del sistema escolar, creando por primera vez el Ministerio de Educación. El ministro de Recursos Naturales, René Lévesque, compró y nacionalizó todas las compañías de electricidad de la provincia para crear Hydro-Québec. Entre los grandes proyectos que emprenden los quebecois está la construcción del Pont Champlain, que une Montreal y su costa sur, y por su parte, el alcalde de Montreal, Jean Drapeau, quien estará detrás de los grandes proyectos de la Exposición Mundial de 1967 y las Olimpiadas de 1976, promueve la construcción de la primera línea del metro que se completará en 1966. Pero toda esta efervescencia no solo se debe a un cambio en el gobierno. El cine y la televisión ya han hecho su entrada en la esfera cultural y las nuevas escuelas mixtas y universidades se convierten en centros de influencia e intercambio de ideas que no se detienen. Los estudiantes se politizan, protestan y salen a las calles. Es un ambiente de fiesta y de abierto rechazo a las antiguas instituciones. Las iglesias, a falta de fieles, empiezan a cerrar. La necesidad también de abrirse al mundo hace que en el plano internacional, además de ser aceptados como miembros de la ONU y la UNESCO, en 1964 se firma el primer Acuerdo Internacional de Quebec en París, donde textualmente Francia reconoce que en Canadá, específicamente Quebec, existe una cultura única fundada en la lengua francesa y que está destinada a jugar un rol particular a nivel internacional. Ese mismo año, durante una visita oficial de la reina de Inglaterra, las manifestaciones antimonarquistas, especialmente en Quebec, no se hicieron esperar. A partir de las 9 de la mañana del sábado 10 de octubre, por donde pasaba la reina, los manifestantes eran matraqueados por las fuerzas del orden, gente pacífica y periodistas incluidos. Las rivalidades se sienten en toda la provincia. En el plano federal, el primer ministro canadiense, Lister Pearson, que ya había ganado el Premio Nobel de la Paz, recluta a 3 personalidades quebecois para su gobierno: Jean Marchand, Gérard Pelletier y Pierre Elliott Trudeau. Pearson, al igual que otros canadienses en Ottawa, está inquieto por lo que pasa en Quebec. Entonces crea la comisión Laurendeau-Danton para escuchar las recriminaciones de los canado-franceses, buscando una forma de organizar a Canadá sobre el principio de igualdad entre los dos pueblos fundadores. Los ingleses escuchan cómo los franceses se sienten dominados y discriminados. La esperanza de un Canadá bilingüe, bicultural y binacional ha comenzado. El reporte final comprende 6 volúmenes que hablan, entre otras cosas, de las lenguas oficiales, la educación, el mundo del trabajo, el estatus económico, el aporte cultural de los diferentes grupos étnicos, etc. En 1965, la Comisión recomienda declarar al idioma francés como lengua oficial de los parlamentos de Canadá, Ontario y New Brunswick, en los tribunales federales y en la Administración de Gobierno de Canadá. Sin embargo, la opinión pública se divide tanto por la magnitud de las reformas como por el costo que éstas tendrán. En 1966, sorpresivamente, el partido de Maurice Duplessis, Unión Nacional, gana las elecciones provinciales en Quebec, a pesar de las grandes reformas y los logros de los liberales. Al parecer, los liberales separaron a la Iglesia del poder muy pronto. No obstante, el primer ministro Daniel Johnson resulta ser un continuista del cambio. Se compromete a mejorar las reformas hechas por los liberales e incluso es elegido primer ministro bajo el eslogan Égalité o Indépendance.
nadie pensó que Daniel Johnson iba a ganar, ni que iba a ser el portavoz de frases como hay que liberar a los franco-canadienses de ese complejo de inferioridad o no debemos conducirnos como conquistados. Durante su gobierno, el desempleo se mantuvo a su más bajo nivel. El Estado gastó como nunca antes lo había hecho y el consumismo se convirtió rápidamente en un modo de vida. Durante su mandato, crea el Ministerio de Migración y se inaugura la Universidad de Quebec y los CEGEPs. Las ciudades crecen, así como las industrias forestal y minera. 1967 es un año crucial e inolvidable para los canadienses de Quebec, pues se inaugura la Exposición Universal de Montreal. Todos los reflectores del planeta iluminan por 6 meses la ciudad más activa de la provincia de Quebec, que recibe para la ocasión a más de 50 millones de visitantes. Pero la mayoría pasa y se va sin dejar rastro, a excepción de una persona, el general Charles de Gaulle. El general de Gaulle recorre la provincia acompañado de Daniel Johnson y luego de ser recibido con todos los honores por una inmensa multitud, declara desde el balcón de la alcaldía de Montreal: «Vive le Québec libre». Libre. Todos están sorprendidos por esta declaración y la multitud festeja y aplaude. De Gaulle cancela su visita a Ottawa y vuela directamente a París. Las ideas de independencia simbran la atmósfera para siempre. En 1968, Pierre-Elliott Trudeau es el tercer quebecois elegido primer ministro de Canadá. Al principio de su carrera, Trudeau alcanza niveles de popularidad nunca antes vistos. Sin embargo, a solo un día de las elecciones y durante los festejos del 24 de junio, día de la Saint-Jean-Baptiste, que es el Día Nacional de Quebec, es atacado durante el desfile por los separatistas que arremeten contra él y todos los invitados especiales que estaban en su palco. Pero él no se asusta, regresa a su asiento, reta al público y 290 personas son arrestadas. Por ese tiempo, René Lévesque abandona el Partido Liberal y funda el movimiento Association Souverainiste, que se convierte en el Partido Québécois y propone la independencia de Quebec. El 26 de septiembre de 1968 es otra fecha importante por su simbolismo. La presa Manic 5, obra de gran envergadura de la ingeniería quebecois, debe ser inaugurada por el primer ministro de Quebec, Daniel Johnson, que había anunciado el comienzo de los trabajos en 1959, cuando era ministro de Recursos Naturales en el gobierno de Maurice Duplessis. Después de una recepción donde aparece de excelente humor, cerrando las manos del antiguo primer ministro Jean Lesage y el futuro primer ministro René Lévesque, Johnson se va a dormir y a los 53 años muere de una crisis cardíaca durante el sueño. Su muerte siembra la consternación y la ceremonia de inauguración es anulada. El ministro de Justicia, Jean-Jacques Bertrand, será designado para reemplazarlo. En 1969, la influencia de la Iglesia disminuye de manera muy evidente. En Quebec se realizan los primeros casamientos en el registro civil que permiten el divorcio, y por el lado federal, Trudeau acepta el aborto y se descriminaliza la homosexualidad. El punto culminante de esta pérdida del dominio sobre la sociedad por parte de la Iglesia es la renuncia del arzobispo de Montreal, el cardenal Paul-Émile Léger. Las mujeres, que durante mucho tiempo han luchado por la obtención del voto, ahora lo hacen para que sea aceptado el uso de la píldora de contracepción. Los años 60 son económica y demográficamente hablando muy activos. La inmigración a Quebec es enorme. A la provincia llegan griegos, italianos y portugueses que entran a trabajar sobre todo en la construcción y el ramo textil. Los franceses y los egipcios representan también un buen número años más tarde. Sin embargo, el 90% de los hijos de estos migrantes prefieren hablar inglés. Los migrantes argumentan que si se mudan a otra provincia sin hablar inglés no serán nada, pero el hecho de que reclamen escuelas que enseñen el inglés enfurece a los quebecois
y 50,000 de ellos marchan en las calles para protestar y debatir que la lengua que se hable y se estudie en Quebec sea el francés. Los sindicatos, las asociaciones ciudadanas y los estudiantes se politizan aún más y se crea el Frente de Liberación Québécois, que será más tarde conocido como un grupo terrorista. La cuestión lingüística se convierte en el reto más grande, no obstante que el bilingüismo es ya una imposición en los servicios federales. El mandato de Unión Nacional está por terminar y se avecinan nuevas elecciones. Los dos partidos que se disputan el poder son el Partido Québécois de René Lévesque y el Partido Liberal, liderado por el economista Robert Bourassa. La propuesta de Lévesque es crear un país y la propuesta de Bourassa es crear empleos. La popularidad de René Lévesque asusta a los notables del Partido Liberal y los grupos financieros. Los medios de comunicación difunden la salida de capital de los ricos de Montreal, asustados por la independencia de Quebec. Robert Bourassa gana las elecciones. En octubre de 1970, el Frente de Liberación de Quebec secuestra a James Cross, un empleado del consulado británico, que un manifiesto tiene que ser leído en vivo en la televisión. El manifiesto expone las quejas de una sociedad quebecois que se siente explotada y que quiere su autonomía. Mientras tanto, otra célula del Frente de Liberación de Quebec secuestra al ministro de Empleo, Pierre Laporte, que más tarde será ejecutado. Robert Bourassa, para resolver la crisis, pide ayuda a Ottawa y declara el estado de sitio. El ejército ocupa Montreal y numerosos ciudadanos inocentes son arrestados y enviados a la cárcel sin orden judicial en la mitad de la noche, interrogados en un intento de revelar conexiones con el Frente de Liberación. Este grupo terrorista desaparece de la escena política. Para hacer realidad su promesa de creación de 100,000 empleos, Robert Bourassa hace público su proyecto hidroeléctrico en la bahía de James. Se discute durante 2 años sobre el territorio, qué pasará con la tribu de los Creeks, y finalmente se procede a la creación de la presa LG2. En 1974, el gobierno Bourassa adopta el decreto 22, que hace del francés la lengua oficial del gobierno y del trabajo. Según estadísticas de Canadá, entre 1971 y 1976, 94,000 anglófonos se fueron de Quebec. En el verano de 1976, Montreal es la sede de los Juegos Olímpicos. 2 meses más tarde, por primera vez en la historia, no es Unión Nacional ni el Partido Liberal, sino el Partido Québécois quien resulta electo a la cabeza de la provincia y con una amplia mayoría. Con esta victoria, la revolución tranquila, que no se había detenido con los gobiernos anteriores, parece renovarse. Entre las reformas que se proponen están el Ministerio para Personas Inválidas, el Ministerio de Guarderías, el Seguro de Auto, la Ley 24 de Protección a la Juventud, la Ley de las Zonas Agrícolas, la desprivatización de las zonas de caza y pesca, las elecciones pagadas por los electores y el Estado y la ayuda a la industria cultural. 20 años después de que comenzara la lucha, el 27 de agosto de 1977, el nuevo gobierno de Quebec vota la controvertida Ley 101, que hace del francés el idioma oficial de Quebec y toma medidas concretas para proteger y promover la lengua. No obstante, reagrupados bajo la bandera de la Alliance Québec, un grupo de angloparlantes quebecois financiados por Ottawa se opondrá a la nueva ley y tendrá cierto éxito a través de los años, invalidando varias secciones con decisiones de la Corte Suprema. Sin embargo, también se nacionalizan las minas de amianto y más adelante se inaugura la más grande hidroeléctrica subterránea del mundo, proyecto que había sido iniciado por Robert Bourassa y que finalmente inaugura René Lévesque el 27 de octubre de 1979. Finalmente, casi al final del mandato del Partido Québécois, se organiza lo que será el primer referéndum sobre la cuestión de la soberanía. La campaña referendaria de 1980 es sumamente dolorosa. La sociedad se divide, las familias se enfrentan entre sí.
Este movimiento moviliza a todos los quebecuas y a todos los canadienses. Los partidos por la soberanía, en su mayoría, utilizan un enfoque moderado, especificando que el voto no es para la soberanía en sí, sino que es un mandato para negociarla. Por otro lado, los federalistas utilizan argumentos como ustedes no podrán pagar el gas, no tendrán dinero para comprar comida, perderán sus pensiones, etc. Finalmente, el ministro federal, Pierre Elliott Trudeau, promete una gran reforma de Canadá y durante el escrutinio, 60% de los quebecuas eligen el voto por la no separación. Robert Bourassa, quien gana nuevamente las elecciones provinciales por el Partido Liberal, aunque es más federalista que soberanista, continúa el impulso de la Revolución Tranquila mediante la introducción de medidas progresivas como el sistema de seguro de salud, la creación de centros de salud, el código profesional, la Carta de Derechos y Libertades de la Persona, la Oficina de Protección al Consumidor, etc. En 1990 es primer ministro de Canadá Brian Mulroney, quien negocia un nuevo acuerdo para reconocer a Quebec como una sociedad distinta que se conoce como el Acuerdo del Lago Meek. Pero el acuerdo es rechazado. Robert Bourassa dice que el Canadá inglés parece no entender aún al Canadá francés y que propone cosas que son inaceptables. Más aún, en un discurso en 1990 dice: Quebec es ahora y por siempre una sociedad distinta, libre y capaz de asumir su destino y su desarrollo. Y justo en ese momento, Quebec se vuelve a dividir. Su propio partido se inclina hacia la soberanía, pero Bourassa, él, intenta ganar tiempo. El 26 de septiembre de 1995, Jacques Parizeau del Partido Quebecois gana las elecciones y todos sabemos lo que pasó en el referéndum sobre la soberanía de Quebec del 30 de octubre de 1995. 50.58% votaron por el no. Los separatistas perdieron por una segunda ocasión por un mínimo de votos, pero desde que la Revolución Tranquila comenzó, desde antes de 1960, los quebecuas han ganado desde el punto de vista ideológico, de valores, de actitud. Ganaron en lo relativo a la lengua, a la salud, a la educación, a la economía y a la cultura. Con esta nueva identidad, los quebecuas son más seguros de sí mismos, más educados y más ricos de como lo eran a finales de 1950. Fue una revolución porque la historia se aceleró y en tan solo unos años pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Para los nacionalistas quebecuas, la provincia es el hogar de un pueblo diferente, cuyo origen se remonta a la Nueva Francia, un pueblo que merece ser tratado como cualquier otra nación de este mundo. Para los federalistas quebecuas, es mejor mantenerse unidos a la federación por razones económicas. Finalmente, esta dialéctica es la que ha hecho que el debate continúe y que el pueblo esté atento a la política y alerta a los cambios. El Quebec moderno es una tierra de tolerancia donde gente de innumerables orígenes y de varias culturas y religiones viven en armonía. Es también una tierra donde grandes centros urbanos coexisten con enormes zonas agrícolas e inmensas regiones deshabitadas. Quebec es el hogar de todos los quebecuas, de viejas y nuevas raíces,